Acompáñenme por favor al libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué dice la Biblia? Autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Levante sus manos al cielo y repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Yo amo tu palabra es verdad. Diga conmigo: Dios, yo estoy apasionado por oír tu voz. Bendice a mi pastor, dale revelación, ciencia, profecía, sabiduría, milagros, prodigios y maravillas ocurran en esta noche. Señor, bien altas sus manos, vacíame de mí, lléname de ti. Ponga las manos sobre su hermano que está al lado, diga: Señor, bendice a mi hermano también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a la palabra del Señor. Aleluya. Jesús vino a hacer la labor del Padre en la tierra. Jesús nació para morir. El plan de Dios era enviar a su Hijo, nacer para llevar su vida a la cruz, para que su Hijo sea crucificado por pecadores y así restaurar a la humanidad, reconciliar a la humanidad con el Padre. Esa labor que el Señor vino a hacer la tenía que delegar. Todo lo que nosotros hagamos, si hay algo en la vida que debemos aprender, es a delegar. Y es a veces lo que más nos cuesta, poder delegar en los demás confianza. A veces nos agarra ese ataque que si no hacemos las cosas nosotros no salen bien. ¿A cuánto les pasa eso? A mí. Yo sufro mucho eso. Lo sufro. Y uno piensa a veces que si uno no lo hace, las cosas no funcionan. En partes a veces uno tiene un poco de razón, pero a veces uno puede llegar a enfermarse. Y Jesús, a pesar de que sus discípulos tenían muchos errores, supo delegar en ellos. ¿Qué delegó? El mensaje eterno. No solamente delegó sobre ellos el mensaje eterno, sino que también delegó su autoridad. Les dio autoridad. Los posicionó en el mundo espiritual a los discípulos para que echasen fuera demonios, pero también para sanar toda enfermedad y para llevar el evangelio. La comisión dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Jesús le estaba hablando a sus discípulos, les estaba diciendo que lleven la palabra, que la prediquen. Era el legado, era el traspaso de ese poder. Y dice: no los dejaré solos, porque yo me iré, pero enviaré el Espíritu Santo sobre ustedes, el Consolador. Jesús en muchas oportunidades también dijo: es necesario que yo me vaya, porque si Él estaba limitado a tiempo, a un tiempo, a un espacio, a una persona. Pero al irse Jesús, el Espíritu Santo puede estar en todo lugar y operar a través de nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? El Espíritu Santo allí multiplicado en todos nosotros, ¿no? Llevando la palabra de Dios. Cuando uno ve este pasaje de la Biblia y esa elección, pero también ese traspaso de poder, mire, preste atención, los llamó a sus discípulos, a sus 12, y les dio autoridad. Yo quiero que por favor abrace a su hermano y le diga: usted tiene autoridad. La autoridad de Dios, usted la tiene. Aun cuando muchas veces pensamos que somos débiles, que tenemos dificultades, que tenemos falencias, igual de todas maneras usted tiene la autoridad de Dios. Y dice: les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Allí operaba el Señor a través de sus discípulos. ¿Recuerdan cuando los discípulos vienen
¿Mm? Y estaban contentísimos, porque decían, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no se gocen por esto, sino gozaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ellos estaban felices porque soltaban la palabra y la palabra ejerce autoridad. Usted ora por alguien y ese alguien se libera, se sana, algo pasa en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, y uno se pone feliz porque uno ve que la palabra ejerce poder. Yo recuerdo que las primeras veces que empecé a predicar, hacía el llamado y reprendía a la gente. Hice el llamado y empecé a orar por las personas que estaban allí. Y de repente, cuando reprendí al diablo, una persona se cayó y empezó a revolcarse. Y eso me generó mayor fe. Entonces seguí reprendiendo y se manifestó otro por allá. Y seguí reprendiendo y ya después reprendí hasta por las dudas, porque estaba tan agrandado que digo, ahora seguimos reprendiendo, se manifiestan los bancos. Uno se pone muy contento cuando ve que uno suelta la palabra y la persona queda libre, se sana, se restauran familias. Y uno dice, wow, qué poder tiene el Señor. Jesús escogió 12 hombres. A esos 12 hombres le dijimos, les dio autoridad para sanar toda dolencia, toda enfermedad y para echar fuera demonios. Y los nombra. Y dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, ¿y quién dice ahí su Biblia? Y Judas Iscariote, el que también, ¿qué dice su Biblia ahí? Le entregó. Y usted dice, qué bárbaro, ¿no? Porque cuando relacionamos el nombre de Judas Iscariote, automáticamente, póngale un sinónimo a ese nombre, Judas Iscariote. Traidor. ¿Qué más? Falso, entregador. ¿Qué más? Trucho. Laucha, mentiroso. Sapo reventado. Y estoy seguro que ninguno de ustedes le pondrían a su hijo Judas. ¿Alguien le pondría Judas a su hijo? Sin embargo, hay un apóstol, pero bueno, que ahí está la carta de Judas. Pero igual, ni aún así le pondríamos Judas a nuestros hijos. Vení, Judas. Judas, anda para allá, vení para acá. Judas presente. Nadie le pondría ese nombre a su hijo si lo ama y si conoce un poquito la Biblia. Sin embargo, Judas Iscariote era un discípulo escogido, que tenía autoridad, que reprendía a los espíritus inmundos, y los espíritus inmundos se sujetaban a Judas. ¿Puede entenderlo eso? ¿En su cabeza le entra que este falso hombre reprendía y los demonios se le sujetaban? ¿Le entra en la cabeza? Yo que en nuestra humanidad no nos entra eso. No nos entra porque lo hemos rotulado a Judas con la traición de Cristo. Sin embargo, la Biblia dice que él echaba fuera demonios. Judas oraba por los enfermos y se sanaban. ¡Oh! Tenía una autoridad, una unción. No vaya a ser como los hermanos que estuvimos ahí en el campamento, en el retiro de los varones, y estábamos jugando al tejo. No sé si anda Roberto por ahí. Y Roberto decía, es la unción, pastor, con unción, y la tiraba para cualquier lado yo. Digo, ¿la unción de qué? Para tirar para cualquier lado la unción. Judas oraba y la gente se sanaba. A la gente le dolía la cabeza, Judas oraba y se sanaba. Le oraba a los ciegos y recobraban la vista. Le oraba a los paralíticos y se levantaban y caminaban. ¿Lo puede entender? No. Pero pasaba. Porque la Biblia dice ahí. Entonces, porque no dice, llamó a sus 12 discípulos, pero le dio autoridad a 11. No dice eso la Biblia.
Mira lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. A los 12 le dio autoridad. ¿Qué pasó con Judas entonces? ¿Qué ocurrió con Judas? ¿Por qué perdió Judas su lugar? ¿Por qué Judas dejó de ser un discípulo en el cual Jesús había volcado su autoridad? Porque para Judas, más importante era su ambición que la autoridad divina. Primero estaba su posicionamiento, su condición, antes que las cosas del reino de los cielos. La Biblia dice, busca el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán. ¿Por qué? ¿Por añadidura de qué? De buscar el reino de Dios, ¿no, Roberto? Ahora, si yo busco la añadidura sin buscar el reino de Dios, me puede pasar lo de Judas, que haga cambio de poder. Y Judas Iscariote, siendo un hombre que tenía autoridad divina, que sanaba enfermos, que levantaba paralíticos, que sanaba ciegos, que echaba fuera demonios, ahora Judas está contado entre uno de los hombres impíos. Porque Jesús dice, todos los que me diste, Padre, ninguno perdí, solo el hijo de perdición. ¿Por qué el hijo de perdición? Porque se perdió por su propia ambición. ¿En qué lugar de su vida está Jesús? ¿Dónde está posicionado Jesús en su vida? ¿Es primer lugar, segundo lugar, tercer lugar? ¿Dónde está Dios en nuestra vida? ¿Quién es Dios para nosotros? Es el centro de todas las cosas. Es el que te hace respirar. Si usted tendría que pagar por respirar, usted tendría que pagar por lo menos 300 pesos diarios en oxígeno. Y está respirando gratis. Tiene salud. Se puede levantar, caminar. Puede abrazar a sus seres queridos. Es un regalo de Dios. Si Dios quisiera hoy llevarte, llamarte a su presencia o llevarme a mí, Él hace así y nos lleva, porque Él es el dueño, es el dador, es el que hace todas las cosas. Y si hoy estamos con vida es porque Él quiso que hoy usted se levante. Hubo mucha gente hoy, este día, que quisieron levantarse porque tenían planes, porque tenían negocios para hacer o proyectos para hacer, y nunca más se despertaron. Hoy usted y yo estamos despiertos porque Él quiere que estemos despiertos. Y démosle gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros. Él es bueno, es bondadoso con usted, que puede abrazar a su ser querido, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Dele gracias a Dios porque Él es bueno con usted. Bendiga su nombre. ¡Aleluya! No se vaya de este pasaje de la Biblia, pero acompáñeme al libro de San Lucas, capítulo 22. Mire el capítulo 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, en la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle a Jesús, porque temían al pueblo. ¿Y qué dice la Biblia? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Aquel que Jesús había dado autoridad. Ahora Satanás entra en Judas y dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y dice, y convinieron en darle dinero. Es decir, la ambición de Judas, él cambia a Jesús por dinero.
Él cambia el poder de Dios por lo que los hombres pueden darte. Preste atención a esto. Si hay algo que Satanás va a tratar de hacer con usted y conmigo, es desvirtuar el llamado principal. Desvirtuar lo que Dios quiere hacer con usted y ponerle algo que usted pueda tomar dejando aquello. Fíjese usted cómo hace referencia a la Biblia en los 12 que le dio autoridad y en Judas Iscariote, uno de los 12. Es decir, que el diablo sacó a ese hombre del grupo de Jesús. ¿Cuántas veces luchamos? Y el diablo de una u otra manera te quiere sacar la mirada de Jesús. Te quiere arrancar del propósito por el cual Dios te hizo nacer. Te pone cosas que aparentemente puedan ser más importantes que Jesús. El plan del diablo es arrancarte, es ponerte de la vereda de enfrente. El plan del diablo es quitarte del camino, porque sabe el diablo que estando en las manos de Jesús, tú eres una amenaza. El diablo sabe que usted estando en las manos de Jesús, como decía el fin de semana, usted llevará luz a su familia. Estando en las manos de Jesús, usted puede llevar la palabra, echar fuera demonios, sanar enfermos, llevar la palabra del Evangelio, esa palabra liberadora. Usted en las manos de Jesús puede hacer proezas, pero el diablo siempre te querrá sacar lo que realmente vale dándote migajas. Pero hemos decidido seguir a Cristo y como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. ¡Aleluya! Mire lo que hizo Satanás en la mente de Judas, versículo 6. Y él se comprometió. ¿Quién se comprometió? Judas. Y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Es decir, no solo lo cambió, sino generó en la mente de Judas una estrategia para entregar a Jesús. Si entregaba a Jesús, los sacerdotes le iban a dar dinero. Es lo que el diablo dice. Si dejas a Jesús, yo tengo otras cosas para darte. Si lo abandonas, a Dios se lo encuentra en todos lados. A Dios yo escucho a veces gente que dice, no, yo oro en mi casa, yo encuentro a Dios. Yo no necesito congregarme tanto. Entonces tendríamos que arrancar hojas de la Biblia. Porque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sabiendo que aquel día se acerca. Pero yo leo y Dios me habla. Sí, pero si usted no está injertado en el árbol, usted se va a secar. La iglesia es como un árbol donde estamos injertados. Si nos sacamos del árbol, si nos quitamos del árbol, no vamos a vivir mucho tiempo. ¿Le gustan las rosas? ¿A cuántas mujeres le gustan las rosas? A mi esposa le gustan las rosas. Yo siempre le regalo, cuando puedo, alguna rosa le regalo. Y yo veo cómo las rosas, cuando uno apenas las compra, las pone en un florero, qué lindo. Primer día, segundo día, funciona tercer día, cuarto día. Le pone una vallaspirina, revive otra vez. ¿Sabían la de la vallaspirina, no? Una semanita, 2 semanitas, después ya le pone aspirina, geniol, bucapina, ya no. Y se entra a morir, se muere. ¿Por qué se muere? Porque fue cortada. De la misma forma, cuando uno no está en la iglesia, es como que uno se corta. Dígale a su hermano, no te cortes. Como que uno se corta. Y uno se saca. Podrá sobrevivir 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y vas a leer un poquito la palabra y vas a revivir un poquito.
Y le vamos a mandar algún ayuno y otra vez va a revivir. Pero después, por más que ayune y ponga geniol y bucapina, y después termina loco. Porque Jesús dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Y lo que hizo Judas fue apartarse. Apartarse del propósito. Apartarse. Tuvo el privilegio de ser uno de los 12 de Jesús. No del G12, de los 12 de Jesús. ¿Sabe lo que es eso? Re grosso. Era allá. No era de los 12 del pastor Rey, era de los 12 de Jesús. Pero el diablo encontró una brecha. Encontró una brecha. Y donde encuentra una brecha, una endija, el diablo se mete para cortar tu propósito. Pero en el nombre del Señor, hoy nos plantamos. Diga conmigo, me planto en la palabra. Diga conmigo, levante su mano, diga, Dios, guárdame de que me aparte de ti. Dígalo, Dios, guárdame que yo no me aparte de ti, nunca. Ponga la mano en la vida de su hermano. Diga, guarda a mi hermano, Señor. Líbralo del mal. Procuraba Judas Iscariote entregar a Jesús. Yo les contaba cuando mis hermanos me decían, dejá a esos locos, dejá a la iglesia. ¿A cuántos le han dicho eso algunos parientes? Dejá a la iglesia. Yo te creía más inteligente a vos. Encima va, aleluya, aleluya, poné el diezmo, poné la... Falla, ¿qué tenés en la cabeza? Porque no entienden. Y como no entienden, el diablo usa a aquel que no entiende. ¿Qué le habrá pasado en la mente de Judas? ¿Qué pensó Judas? ¿Que se iba a comprar la casita con lo que iba a hacer, entregando a Jesús? Porque después compraron el campo, ¿no es cierto? Un campo para enterrar a las personas con la plata que Judas después tiró. Porque una vez que recibió el dinero, se dio cuenta que había entregado oro y le habían dado nada. El hombre no pudo soportar. Y el diablo, que es astuto, aquellos que entregan a Jesús, aquellos que se apartan de Jesús, ¿cómo terminan? Como terminó Judas, muertos espiritualmente. Judas fue y se ahorcó. Pero aquellos que se apartan de Jesús, ¿cómo terminan? Muertos espiritualmente. En la vida cristiana y en los años que tengo como pastor me he dado cuenta que la gente más difícil, que los enemigos más grandes de Jesús fueron aquellos que un día lo conocieron y se apartaron. Pero nosotros no nos vamos a apartar. Nosotros vamos a declarar que vamos a respetar al Señor, que no hay nada que valga más que Jesús en nuestra vida. Si uno tiene un gran tesoro en el corazón, ese gran tesoro se llama Jesús. Y usted lo tiene adentro. Porque hay mucha gente, querido hermano, que por ahí de repente dice, yo no tengo nada. Pero usted tiene a Jesús. Y teniendo a Jesús, usted lo tiene todo. Con Jesús todo es posible. Todo es posible. Y para aquel que cree, también todo es posible. Gloria a Dios. La vida de un hombre y de una mujer depende de cómo Dios está entronado en la vida. Si Dios está en el primer lugar de su vida, no lo cambie.
todo va a venir. Levante sus manos y diga, gracias Señor, porque todo va a venir. Todo me va a venir, diga. Lo que tú tienes para mí me va a venir todo, Señor. Toda bendición va a venir sobre mi vida. Va a venir como una añadidura ¿de qué? De tener a Jesús en el primer lugar y de buscar el reino de los cielos. ¡Qué bendición! Jesús, cuando vino a la tierra, empezó predicando y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es Jesús. Él llegó a su vida, entrónelo ahí. Aunque muchas veces no tenga ganas de venir a la iglesia, es cuanto más tiene que venir. Cuando muchas veces usted sienta que no es importante que usted venga, siempre hay una palabra para usted. ¿Sabe qué? Dios tiene anotado todas las cosas. Dios sabe cuánto esfuerzo usted hace para venir a escuchar la palabra de Dios, para venir a adorarlo. Y el Señor paga mejor que los hombres. Ponga a Dios en primer lugar y va a ver qué bien le va a ir las cosas. No se tuerza, ni a diestra ni a siniestra. Manténgase firme. Puestos los ojos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Termino. Algunos dicen que Dios llamó a Eliseo, al profeta Eliseo, que tenía 12 yuntas de bueyes, porque era un hombre que caminaba recto. Dice que aquel que trabajaba en la tierra y hacía el arado, con el arado trabajaba la tierra, hacía los surcos, ponía un palo a lo largo y lo tomaba como una línea. No se podía salir, si no el surco iba para cualquier lado. Era un punto de referencia para caminar. Entonces el que araba miraba ese punto y iba trabajando la tierra por ese punto, derechito. Así era la vida de Eliseo, derechita. Y si hay algo que el diablo quiere mientras vos venís trabajando en el Señor, es que te desvíes. Cuando empezás a mirar el surco va para allá, va para allá, va para acá, va para allá, va para acá, va para allá, va para allá, va para acá, va para allá. No mire al costado, no mire al otro. Por algo San Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús, como diciendo, Jesús es mi punto de referencia. Jesús es mi guía. Y si lo miro a Él, no me voy a torcer. ¿Qué le parece? ¿Sabe lo que hizo Judas? Le pusieron unas monedas de plata y el hombre miró para el costado. Y cuando se quiso acordar, se había alejado del punto de referencia. Ya no estaba siguiendo a Jesús, sino que estaba siguiendo sus propios deseos, sus propias intenciones. Que Dios nos guarde. Usted nació para seguir a Jesús, para mirarlo a Él. No quite sus ojos de Jesús. Va a ver qué derechito va a andar y cómo Dios lo va a bendecir. Amén. Gloria a Dios.